Buenos días compañeros, en el día de hoy en mi presencia vamos a hablar sobre algunas problemáticas que tiene nuestro querido y bonito país, Colombia. Con mis compañeros, aquí mis compañeros, aquí se van a presentar. ¿Cómo te llamas? Jonathan Elías Chávez Solano. ¿Y cómo te llamas tú? Albeiro Barreto. Bueno, están las dos integrantes que lastimosamente no cumplieron el sofá, por ende está en la parte de abajo, así que se va a mostrar después. Ya para pausa ya. Ya, bueno, el primer tópico que vamos a hablar es sobre los conflictos armados en Colombia. Y algunos de estos tipos de conflictos pueden ser, un ejemplo claro sería, oye, espérate, ya me clavé. Un conflicto clave muy fundamental es la desigualdad social, ya que muchos de los territorios, muchas de las regiones de nuestro país, al ser un estado multicultural, pluriétnico, con mucha historia, hay muchas representaciones de nuestra cultura que no van a ser oídas, no van a ser escuchadas. Por ende, va a haber un punto objetivo, un punto máximo que lo va a dominar todo y no va a dejar expresar a la gente. Entonces, desigualdad también se puede generar una desigualdad económica, que es en el reparto de tierra, ya que gran parte de los territorios de gran producción, de gran economía, no se puede manejar, o por lo menos los que son manejables son usados por personas terratenientes. Son pocos terratenientes de, por ejemplo, en los coeficientes del Gini del país, el 0 al 100%, se puede decir que hay una desigualdad grave, una gran desigualdad que divide al pueblo colombiano, cosa que muchos de los gobiernos no han podido solucionar a la cantidad de años, que ha generado como consecuencia la creación de grupos paramilitares, guerrilleros, y que pueden ir en contra del Estado o a favor de este, que irónicamente a la larga han creado un ciclo de violencia que no ha dejado de cesar incluso hoy en día, ya post tratado de paz, donde ya la sociedad en teoría ya debería estar en orden. Hoy en día no es normal escuchar muchas noticias de violencia y de asesinato sin parar, incluso en ciudades tan urbanas, ciudades urbanas como esta, Cartagena. Y sobre todo, para concluir, un factor también muy importante, la desigualdad económica, ya que no es una mentira, o mejor dicho, no es una verdad, o mejor dicho, para confirmar, es un hecho de que nuestro país es una oligarquía, donde muchos de nuestros gobernantes, más que beneficiar al pueblo, benefician sus propios intereses internacionales o incluso intereses privados, y que esto ha afectado incluso en periodos donde la inflación está bastante alta, donde deja ir de salgo. Espérate, no lo voy a contar, así que no. Donde, ejemplo, estos 5.000 pesos equivale ya a $1, y aún así el país no soluciona estos problemas de manera efectiva, no hace planes económicos o hace reformas que beneficien a la larga, sino en periodos muy cortos y que se dependen de las casualidades económicas. En fin, eso sería todo y pasamos a mi siguiente compañero. Bueno, estas son nuestras 5 soluciones para buscar fin al conflicto colombiano. Primero, se deberá escuchar a los grupos armados beligerantes, sus opiniones, sus ideas y sobre todo reintegrarlos a la sociedad sin ningún tipo de rencor. Pero estas personas no solamente obtendrán beneficios, sino que también obtendrán sus penas por los hechos cometidos. Como segundo, educar a la sociedad en el sentido de paz, armonía y unión con los grupos armados beligerantes para que no siga existiendo ese sentimiento de rencor o odio con estas personas y así el país pueda tener armonía y estar en paz. Y como tercero, acuerdo de armisticio al cese al fuego y por lo tanto una reducción en la compra y venta de armas con el fin de reducir la violencia en el país. Bueno, cuarta, crear subsidios y políticas económicas para ayudar a la población afectada por la guerra y repartir las tierras denominadas como muertas a los campesinos. Y como quinta solución, permitir oportunidades laborales, salud, educación a los involucrados en el conflicto. ¿Cuáles crees que son las principales razones por las que el conflicto armado se ha expandido por más de 50 años? Bueno, entre ellas tenemos las desigualdades socioeconómicas, por parte de que no se escucha a los ciudadanos en cuanto a sus opiniones, en cuanto al tema político. También que no se da una buena repartición de los bienes, lo cual provee carencias e injusticias, además de que en particular
siempre ha habido conflicto armado debido a que no se llega a un acuerdo por parte de las entidades políticas, lo cual provee pobreza, discriminación, matanzas, entre otras situaciones en las que se ha visto el país, además de que a veces no se da una buena política, o sea, eh, una buena enseñanza por parte de los políticos acerca de cómo se debe de manejar un país. Además de que a veces no hay buenas ideas, instruyen mal y pues todo sale mal. Entonces, esta sería una de las razones por las cuales siempre está el conflicto armado. Como dije anteriormente, la discriminación, también la falta de escucha por parte de las entidades políticas, que no haya nuevas innovaciones para las ideas. Estas son las razones por las cuales no ha parado el conflicto. Bien, yo por mi parte les estaré hablando acerca del Frente Nacional. Tras la caída de Gustavo Rojas Penillas el 10 de mayo de 1957, fue reemplazado por una junta militar que completó el periodo presidencial hasta 1958. Desde esta fecha, los liberales y los conservadores se repartían el poder cada 4 años, hasta 1974. Si bien esta idea pues buscaba la finalización de la violencia bipartidista en Colombia, también generó pues la exclusión de varias ideas políticas que se generaban en la época. Y estas ideas las declaraban como contradictorias del Frente Nacional. Entonces esto hizo que digamos así, se generara una controversia entre las ideas políticas y aún así, como estas contradicciones, el Estado, para responder a las múltiples demandas de esto, causó que se crearan los diferentes grupos insurgentes y movimientos políticos de la época. Uno de estos grupos insurgentes de esta época que nosotros conocemos hoy en día, y es uno pues de los que más causó contracción, fue la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. También está la EPL, el Ejército Popular de Liberación, el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, el M-19, el Movimiento del 19 de abril, y pues también hubieron otros que no son tan importantes, pero también causaron controversia en la época, que fueron algunos grupos bipartidistas como el Frente Unido, las alianzas de las Naciones Populares, entre otros. Muchas gracias.